Hola para todos, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos? Es un gusto estar nuevamente en contacto con ustedes. Feliz año. Estamos transitando ya el 2024 y lo hacemos, por supuesto, con nuestro primer invitado de la noche de hoy, Marcelo Metediera, intendente interino. Bueno, durante todo este año justamente, así que Metediera, hay mucho para conversar. Como siempre, gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, estamos en un momento crucial para la Intendencia, porque es el momento de recaudar, básicamente. Es cuando se cobran los tributos que hacen caja, como se dice habitualmente. ¿Qué es lo importante para transmitirle a la ciudadanía en este concepto, Metediera, o a través de este concepto, mejor dicho? Bueno, es difícil transmitirte a la ciudadanía algo con alegría cuando la ciudadanía lo que tiene que hacer es pagar los tributos. Por lo tanto, no es una noticia simpática, pero sí, efectivamente, a nivel país, los ingresos que sostienen los gastos de las intendencias, gastos en términos generales, desde obra e infraestructura, la política pública en definitiva, lo administrativo, son la contribución y la patente. Tiene mayor incidencia los aportes del Gobierno Nacional dados por la Constitución de rentas generales en los departamentos del interior, porque le dan exactamente los mismos fondos que le dan a Montevideo y a Canelones, no teniendo en cuenta la diferencia de habitantes, la realidad socioeconómica, y eso obviamente hay intendencias que el 70% de su presupuesto se financia exclusivamente con esa plata que viene desde el Gobierno Nacional, insisto, no regalada. Es la Constitución que determina la distribución de las rentas a nivel nacional. Pero para el caso de Canelones eso no hace mella, aporta, pero no hace mella. Por eso en su momento existió el Fondo Metropolitano que ayudaba de alguna manera a mantener esos equilibrios, a mejorarlo, sin resolver, pero mejoraba, que hoy tampoco los tenemos porque el Gobierno Nacional cortó en el arranque de este periodo de gestión ese fondo. Entonces, los mayores ingresos que tenemos en las intendencias, vuelvo a insistir, son, en el caso de Canelones, la contribución y la patente. Y bueno, empezó a partir del 1 de enero la recaudación de la contribución, no así la patente. La patente se empieza a cobrar a partir del 8 de enero porque el SUSIBE a nivel nacional lo que hace es apagar la llave del sistema, carga, hace todas las configuraciones informáticas para que todo el país tenga cargado en el sistema los nuevos valores de patente para poder ahí restituir el trabajo. O sea, la contribución ya empezó a recibirse a partir de ayer, a cobrarse, y a partir del lunes 8 se va a poder empezar a efectuar los pagos de patentes rodados. ¿Hay políticas vinculadas a buenos pagadores, por ejemplo, en materia de contribución? Está claro que respecto a la patente, bueno, el Congreso y lo que decidió esa patente única quitó ese margen de maniobra que tienen las administraciones departamentales. Sí, pero igual, la patente es claro a nivel nacional, 20% de descuento pago contado y 10% pago en fecha. Si tú definís hacer el pago de la patente en 6 cuotas, o sea, en los 6 bimestres, ahí pagás en fecha, eso tiene un 10%, si pagás contado al principio de año, un 20%. Y en el caso nuestro de la contribución también tiene un 15% de bonificación por ser buen pagador, por mantenerte al día durante el último año, por lo menos los últimos años, y un 15% y un 10% por pago contado. Bien, usted hablaba del presupuesto y hablaba también de las obras. ¿Cómo va en cuanto al cumplimiento del cronograma de aquellas que fueron financiadas por los fideicomisos? Bien. ¿Y qué tan importante es cumplir con eso en este 2024? Bueno, contrariamente a lo que puede pasar en otros lugares, quedarse con plata en caja es sinónimo de ineficiencia en el trabajo. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener la capacidad de ejecutar el 100% de las obras que estaban planificadas, y venimos bien, venimos en tiempos y formas razonables, y tenemos ya proyectado, la semana pasada estuvimos haciendo una puesta a punto de las obras a ejecutar, no solo del fideicomiso, sino también las obras que estaban previstas por presupuesto y las otras que vienen por el lado de FDI, OPP, PDGS 3, que son distintas partidas, distintos proyectos que se financian desde el Gobierno Nacional. En algunos casos, por ser el PDGS, es un préstamo de deuda soberana del BID, por lo tanto lo paga el Gobierno Nacional, pero le pertenece a las intendencias de todo el país. En el caso de Caminería Rural también es un programa que va destinado al mantenimiento de la caminería rural, como bien dice el programa OPP, y FDI y las intendencias. Entonces venimos bien, venimos trabajándolo y siguiendo de cerca y siendo muy
quisquillosos en que esas cosas se cumplan. Así que lo que está proyectado, lo que se acordó con cada uno de los 30 municipios, se va a ejecutar en este periodo. Arrancamos la temporada estival con algunas críticas por parte del Partido Nacional. Allí se pidió ampliar el horario de guardavidas y contratar más funcionarios si esto era necesario. Y también se apuntó hacia algunos paradores que estaban en un estado bastante, digamos, deplorable, ubicados estos en Atlántida. ¿Hubo respuesta o cuál es, mejor dicho, la respuesta a estas críticas? Bueno, lo de los paradores es cierto, es visible, ahí hay 2 paradores específicos. Estamos hablando solo de 2 de aproximadamente 20 chiringuitos que hay en toda la costa y 2 de unos 10-12 paradores que están instalados de manera permanente. Pero es una realidad. Hay uno de los paradores, hizo una licitación, acabo de pasar por ahí, recién estuve reunido con el director de turismo y está en obras que deberían terminarlo rápidamente para abordarlo lo antes posible esta temporada. Es un lindo lugar, es un lugar que se presta para eso. Y en el otro parador, ahí hay un trabajo que tiene que ver con decisiones del propio municipio, para ver qué uso se le da a eso. Eso me consta que viene lento, no me simpatiza que esté en ese estado de situación, aparte son lugares que están estructuralmente bien, en este caso estamos hablando de Piedra Lisa. Bueno, habiendo tomado conocimiento de eso en el día de hoy, afinaremos un poco el ojo para ver cómo podemos darle andamiento a eso para la propuesta que tiene el municipio, o buscaremos alternativas si no tienen la capacidad de ejecutar las propuestas que ellos plantearon, o ayudaremos a que se ejecute. Lo que no puede quedar es así, eso está claro. Después, con respecto al tema de guardavida, y bueno, a ver, yo digo 2 cosas, o 3, una de ellas, el servicio de guardavida lo daba Marinera, ¿tá? Eran los marineros, y en algún momento el gobierno nacional dejó de dar ese servicio, un servicio que tenía el gobierno nacional. Ante la carencia de cubrir ese servicio, las intendencias todas, porque también lo hace Maldonado, también lo hace Rocha, también lo hace Colonia, y el litoral, asumimos eso, porque no puede dejar las playas sin servicio de guardavidas, sin cuidar a la gente. Perdón, un paréntesis nada más. Y usted es un hombre con una gran ascendencia en el Congreso de Intendentes, me consta. ¿Por qué no lo plantea? No, esa es la tercera cosa que iba a comentar. Lleva así una hojita no, porque ya está planteado, a sus colegas, bueno, muchachos. Ya está planteado. Entonces, ¿qué digo? Nosotros nos hacemos cargo con las herramientas y las posibilidades que tenemos. Y el horario de cobertura que hoy hay es de, si no me equivoco, de 10:30 a 19:30. En un sistema de trabajo, como cualquier sistema de trabajo de 8 horas de cualquier trabajador. En el caso de los guardavidas, compensa la diferencia horaria por el resto del año que no trabajan y alguna cuestión más. Entonces, es lo que las intendencias podemos asumir como costo de algo que tiene que asumir el gobierno nacional. Si el gobierno nacional está dispuesto a poner algún peso más, a poner recursos, a hacerse cargo, bienvenido y daremos una mano. Pero mientras tanto, hacemos lo que está en nuestras condiciones o en nuestras posibilidades. ¿Considera que puede tener quórum en el Congreso de Intendentes? ¿Hacer un pedido, digo, en masa de más recursos? Sí, y ahora te comento por qué, pero quería terminar esto. Capaz que me equivoco, pero en lo personal yo no he escuchado que hayan sucedido casos lamentables en las costas uruguayas fuera del horario del servicio de guardavidas, ¿no? Entonces también hay que trabajar con esas cosas, porque yo también al grito puedo decir quiero que estén toda la noche porque hay festival y quiero que arranquen a las 7 de la noche. ¿Por qué? Bueno, los elementos arriba de la mesa por lo menos demuestran que es razonable el servicio que se está dando. Después lo demás es para la tribuna, desde mi opinión. Es válido, pero para la tribuna. Y si no, que se hagan cargo, quienes en el gobierno nacional, que destinen los recursos que no han querido destinar hasta ahora con respecto a eso. El intendente de Maldonado, Antía, hizo un planteo en el Congreso de Intendentes. Cuando hoy yo les hablaba del Fondo Metropolitano, que era partidas de dinero del gobierno nacional a las intendencias de Montevideo y Canelones, pero que no era te damos la plata para hacer lo que quiera, es hacer proyectos y venís con los proyectos que te los financiamos. En el caso de Montevideo, $100 millones, en el caso de Canelones, $25 millones. De ahí se hizo acá Camino Las Piedritas, Cuatro Piedras, Perú Gorría, bueno, un montón de Fole, el Gigante, un montón de caminería, que fue la definición que tomó Canelones. Entonces, igual que pasa ahora con los planes operativos, con los POA, vos venís con un proyecto y se paga. No es que tomás la plata y hacer lo que quiera. Y eso se sacó. Y ahí es cuando el Congreso de Intendentes a nivel nacional habla de asimetría. Rivera plantea algo similar vinculado a la frontera con Libramento y la frontera seca, que tienen particularidad de allí a atender. Maldonado lo que planteó puso insumos en los cuales plantea que se rediscuta esto,
y que se incorpore todo lo que las intendencias hacen que le corresponde al gobierno nacional. Y obviamente nosotros apoyamos esa propuesta, y eso está hoy en manos del Congreso de Intendentes. El propio Antía ponía cómo juegan algunas intendencias para apoyar el turismo, que es nacional, también departamental, el tema de los guardavidas. Ahora estamos en los municipios, tienen y el intendente la potestad de cazar, porque desde el MEC se desconcentró o se le tiró a las intendencias: tomen muchacho, y si no lo haces sos malo, pero los recursos no vinieron acompañando para poder sostener eso. Las intendencias nos estamos haciendo cargo en gran parte de un gasto que no teníamos que hacernos cargo y que no alcanza lo que invierte desde el gobierno nacional para llevar adelante ese servicio. Bueno, ¿qué dice Antía y que nosotros compartimos? Analicemos todo esto, porque la Constitución establece, por los artículos que determinan en la distribución de la renta, te dice, le das para hablar claro, para que el vecino y la vecina entienda, le dan 100 pesos a Montevideo, 100 pesos a Canelones, 100 pesos a Rivera, 100 pesos a Cerro Largo, 100 pesos a Artigas, 100 pesos a cada uno. Y no es justo cuando vos tenés departamentos de 1,5 millones de habitantes o de 200.000, cuando tenés una realidad socioeconómica distinta, cuando tenés una estructura. Vuelvo a insistir, a la Intendencia de Flores, el 70% del costo de funcionamiento de la Intendencia banca esa partida. En el caso nuestro creo que nos llega a 18%, si me explico lo que quiero decir. Entonces, ¿qué es lo que planteó Antía? Y acordamos y acompañamos. Analicemos todo. Cuando vos decís cuánto distribuyo del gobierno nacional a las intendencias, no es solo ese número parejo que dice la Constitución, sino que se incorpora la realidad socioeconómica, la cantidad de habitantes, los servicios que las intendencias hacen, que son del gobierno nacional. Y de ahí debería haber una redistribución distinta, más justa y solidaria también de la recaudación del gobierno nacional hacia las 19 intendencias. No estoy hablando solo de Canelones, a las 19. Metediera, hacemos una pausa. ¿Cómo no? Y luego continuamos charlando, tanda, y enseguida regresamos. Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien. Y para eso es fundamental atraer más inversiones, impulsando nuestro comercio, la producción de alimentos, la industria y los polos logísticos. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Seguimos y pretendo incursionar, Metediera, en lo que son las obras viales. Hubo una que se inauguró recientemente, el intercambiador en Parque del Plata. Hay otra que está en vías de proyecto y me consta que usted se ha reunido con las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y hablo de la autopista, rechazada por parte de algunos productores de la zona del Rincón de Pando fundamentalmente, y allí de la Montañesa. Y hay un tercer proyecto que por allí empiezo y pretendo que usted me responda. Aparentemente se pretende hacer lo mismo que se hizo en Parque del Plata, el intercambiador, en Salinas, en la zona del Arco. Sí, efectivamente estamos intercambiando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con un proyecto para hacer algo similar, algo tan necesario como es lo de Parque del Plata, y con un acompañamiento de parte de la Intendencia. En el caso de Parque del Plata, nosotros nos comprometimos a sacar la terminal de ómnibus que había ahí abajo. Se está por mudar al norte, a la zona de Bachicha, también con mejoras de pavimento y cambio de sentido de circulación para que en ese puente confluya el tránsito de manera ordenada. Son las cosas que se le aportan. En el caso de Salinas, venimos trabajando sobre el proyecto ejecutivo, fundamentalmente para redireccionar las pluviales y lo hidráulico, ¿no? Ahí tenemos algunos barrios, algunas casas que cuando hay lluvias de este tipo de lluvia que te cae mucho en poco tiempo, se inundan algunos domicilios. Entonces nosotros estamos haciendo todo un trabajo que resuelve lo hidráulico de la obra, pero que también resuelve lo hidráulico de estos barrios o estas casas que se inundaban, que no va a pasar más.
por una calle paralela a Avenida Julieta, y que eso se va a mejorar y va a permitir que la obra se pueda ejecutar. Después hay otras cuestiones vinculadas a pavimento, auxiliares, a flechamiento, perdón, que nosotros venimos también acompañando la obra, son solamente por ahora proyectos, borradores, y que habrá que generar, cuando haya un poco más concreto, algún trabajo con el municipio y con las vecinas y los vecinos, como se hace siempre. ¿Tiene una opinión formada sobre la autopista? Sí, claro, tengo una opinión formada sobre la autopista. ¿Cuál es? Bueno, usted me está comprometiendo públicamente a una respuesta que con Esa mucho es la gusto idea, se me la voy a pedía. dar. Nosotros cuando lo de la autopista siempre manejamos desde el día No, pero uno. a ver, lo planteo en serio porque, pero bien, porque bien. hablé con los vecinos Sí. y vecinas que han conformado una comisión Sí. Que le entregaron, y usted estaba allí, Sí. me imagino, en mano al presidente una carta Sí. pidiendo garantías que esto directamente no afecte en cuanto al territorio, los terrenos productivos, Sí. y sobre todo a las cuencas de Exacto. ríos y arroyos, ¿no? Exacto. Ahí y nosotros... ¿sabe qué? Me dijeron que hay como 8 o 9 proyectos. No, sí, hay uno solo que va en la versión 8. Nosotros tuvimos una reunión con el intendente Orsi y el ministro Falero por otros temas vinculados al subsidio de transporte de estudiantes, que venía medio trancado con los pagos y con ciertas preocupaciones. Y ahí sí surge, che, ¿cómo venimos con lo que escuché de la autopista? Y ahí nos planteó, bueno, sí, tenemos algo arriba de la mesa, los vamos a convocar. Tuvimos 2 reuniones de trabajo, una que fue la formal, donde fuimos junto con el coordinador del vértice territorial, Sergio Asfield, y yo. Estaba en esa reunión los ingenieros de vialidad y el ingeniero que asesora, Carlitos González, el ingeniero que asesora al ministro, donde intercambiamos sobre generalidades, le hicimos algunos planteos y después tuvimos una comisión de trabajo bien técnica. Los planteos que nosotros hicimos desde el día 1 fue, primero, que queríamos que esa autopista estuviera en sintonía con los planes de ordenamiento que tiene el departamento, y que se convocara inmediatamente la comisión de cuencas para intercambiar con los vecinos y las vecinas organizados, como tiene que ser, porque las leyes determinan que tiene que ser así, y que se hiciera esa instancia. Se hicieron las dos cosas, se hizo un proyecto o un borrador. Nosotros cuando fuimos el primer día nos mostraron en la versión 7, y ahora están presentando la 8 y va a haber una 9 y una 10. O sea, cada vez que vos le cambiás un dibujito, una rayita, que en vez de pasar por acá, pase por acá, es un proyecto nuevo, porque tiene que analizar un montón de cosas, no solamente borrar y ¿no? Entonces están en la versión 8, que fue lo que se presentó. La comisión de cuencas se reunió, nosotros estuvimos ahí junto con el ministerio, con Dinagua y con los vecinos y los vecinos, dimos nuestra posición, que es la siguiente. El tema de la autopista tiene 2 patas, por decirlo de alguna manera. Una es la seguridad vial de las personas, y el tramo de interbalnearia, fundamentalmente de Colina de Solimar hasta Parque del Plata y un pedacito de San Luis, es un problemón, porque son, ya diría que pasa a ser casi que una avenida urbana la interbalnearia. A ver, colinas y autódromo, pero después de pasás el peaje, empezás en un conflicto donde tenés los vecinos y la vecina viviendo de un lado, los servicios del otro, los centros de estudio, el súper, la panadería, y eso genera un cruce fundamentalmente peatonal y de motos y de bicicleta, de lo que nosotros llamamos en el tránsito de los usuarios vulnerables, complejo. Entonces, bueno, ¿cuántos semáforos se han puesto sobre la interbalnearia, por ejemplo, por esa necesidad? Entonces ahí tenés un problema, que todo el tránsito que vos saques de la interbalnearia, bienvenido, ahí no hay discusión. ¿Cuál es el problema? Es la pata del ordenamiento territorial, donde tiene 2 cosas a chequear, que es lo que trabajamos con el ministerio y los tuvo en cuenta. Uno es el ordenamiento territorial vinculado a lo urbanístico, a donde se abre, se expande la mancha urbana, a donde se urbaniza el territorio, ¿no? Tenés una zona rural o suburbana y pasás a ser calle, vereda, casa, fraccionamiento. Entonces, en ese caso, el proyecto que presentaron el otro día no tiene mayor dificultad. Hay una zona por atrás de Colinas de Solimar, que ahí lo que planteamos nosotros, tenemos que ser cuidadosos con el tema de la segregación territorial y social, porque es el límite entre la urbanización y los barrios privados. Entonces eso no puede haber un muro que corte, ahí tiene que permitirse la conexión, eso no hay problema. Cuando seguís por el trayecto, y ahí va la segunda pata, que es la del ordenamiento territorial vinculado a lo ambiental. Entonces el proyecto pasa por la cuenca del Arroyo Pando y pasa por la cuenca de Laguna del Cisne. ¿Ah? Vos tenés ahí zonas urbanas consolidadas, tenés zonas rurales
que tienen, que no productivas. Son... No, ahí no tenés, lo rural es productivo, pero no tenés... Digo, ahí, en el Rincón de Pando, sí, por lo que me dijeron. No, pero no tenés mayor dificultad. Lo que tenés son las rurales cauteladas y zonas sin cautelar. O sea, entonces, aquellas que están en el sistema de áreas protegidas. Exactamente. Entonces, venimos un déficit hídrico complejo, no solo en términos de consumo de animales, sino de producción, que también el consumo humano. Y la laguna del Cisne provee de entre 30 y 33 mil hogares de la Costa de Oro de agua potable. Entonces, si no aprendimos nada con lo que nos pasó, es un disparate. Entonces, el trayecto tiene dos patas. Una, la cuenca del arroyo Pando, zona rural no cautelada, toca unas puntitas abajo, no tenemos mayor dificultad y me parece que los vecinos y la vecina tampoco le dieron demasiada trascendencia. Sin la laguna del Cisne, ahí la Intendencia dice por acá no. Hay que buscar las alternativas para no tocar y no afectar la cuenca de la laguna del Cisne. Y de eso fue que nos vinimos. Dinagua, que estaba en la reunión, planteó que ellos estaban conociendo el proyecto en ese momento, por lo tanto no tenían forma de emitir opinión. Y bueno, los vecinos y la vecina hicieron los planteos razonables, entiendo yo, que se hacen normalmente en un intercambio de esas características. Así que ahora estamos esperando que con todos estos insumos el Ministerio de Transporte presente la versión 9 y ojalá contemple estas cosas que hemos planteado. Es un proyecto del Gobierno Nacional, pero que toca el territorio departamental, que somos los que tenemos la materia del cuidado y de la reglamentación de alguna manera del territorio. Ahora, también vale decir, si el Ministerio viene y dice es propio y hago, nosotros podemos emitir opinión, tomar algunas medidas, pero no tenemos demasiado margen. Metediera, ¿cuál será su impronta en este año como intendente? ¿A qué aspira? ¿A qué apunta? Primero a consolidar y a que se materialice todo lo que se viene haciendo, todo lo que venimos trabajando. A ver, cuando uno empieza cuando está en un periodo de gestión, arrancás instalándote, elaborando los presupuestos, mandándolo a la Junta y a partir de ahí empezás, presupuesto más, en el caso nuestro fideicomiso, a partir de ahí vos empezás a hacer los trabajos administrativos, licitaciones, compras para después materializar la obra. En este momento estamos en plena materialización de ejecución de las obras que se tienen proyectadas. Entonces, el primer desvelo es ese, que se materialice y que se ejecute todo lo que está arriba de la mesa. Después estamos en un proceso de intercambio. Yo hasta hace poco, hoy soy intendente interino, el intendente Orsi se va a reintegrar a fines de enero y seguramente los primeros días de febrero ya se dedique de lleno a la campaña y ahí nos dará otro margen de movimiento. Pero yo el énfasis que tengo es conducir la gestión de manera con mucha verticalidad, diría yo, aunque no guste mucho, pero con cierto margen de mando, pero siempre de manera colectiva con todos los compañeros y las compañeras que vienen llevando adelante la gestión. Y después la práctica los irá dando algunos énfasis más, insisto, seguir laburando como se viene, obra de infraestructura, ambiental, recolección de residuos, compostaje, reciclaje, lo cultural, lo social, eso ni que hablar que sigue, continúa y tiene que ser así. Y después le meteremos alguna cuestión más, pero de esas que uno tiene la posibilidad de por el lugar donde está y recogiendo la opinión del vecino y vecina andando en el territorio, poder ponerle alguna impronta pero personal que tiene que ver con eso y no con diferencias de la gestión. Lo tiene mucho más claro que yo, pero 2024, año electoral, algunos auguran una campaña fuerte, dura, otros inclusive con ya un grado de violencia o agresividad que no le haría bien a nadie, incluyendo a los electores. ¿Cómo la visualiza usted? Yo lo que veo por parte del Frente Amplio, por lo menos, han sido cómo se han abordado los últimos acontecimientos que han habido de esto que lamentablemente este gobierno nacional nos tiene acostumbrados, vinculado a lo que fue la cuestión de Astesiano, Marcet y esto último de Cancillería, con Bustillo y H. La madurez suficiente para decir, tenemos esta opinión, pero queremos escuchar primero las explicaciones del presidente. Y una vez que se tuvo las explicaciones del presidente, ahí se empezó a trabajar. Yo creo que el Frente Amplio está parado desde esa posición que me encanta, y desde ahí seguramente se va a hacer. Lo cortés no quita lo valiente, también hay que dar el debate de fondo de las ideas y de las dificultades. Tenemos una distinta opinión de cómo generar las mejores condiciones de vida para la gente, y desde ahí, siendo fraterno, dar todas las discusiones que se tengan que dar sin problema ninguno. ¿Qué responde Metediera si la calle Pou le dice que baje el tono? Yo, está difícil aguantarse. Yo creo que el intendente Orsi estuvo muy bien. De vuelta, lo cortés no quita lo valiente.
Es una lástima que lo que pasó ahí se diera de esa manera. Un lugar donde aproximadamente 2.500 puestos de trabajo, inversores, varios que estaban mostrando de alguna manera públicamente el esfuerzo que han hecho durante muchos años. A ver, nos cruzamos por todos lados, nos vemos por todos lados, tenemos el teléfono y podemos encontrarnos en cualquier lugar para decirnos las cosas que se tienen que decir. Me parece que fue totalmente desubicado y una falta de respeto a la gente que estaba en ese momento mostrando con todo su esfuerzo lo que había hecho y a la forma de comunicarse en términos políticos. En términos sectoriales o partidarios, ¿le sorprendió el apoyo de Carámbula a Orsi? No, yo creo que es razonable porque convivieron durante mucho tiempo en la gestión, de alguna manera siempre se planteó y es así. Yamandú fue de alguna manera la continuidad o la continuación de lo que Marcos había llevado adelante como gestión, fue producto de Marcos, Yamandú de alguna manera, como de ahora también se puede estar dando alguna situación similar. Entonces, desde ese punto de vista, no tengo ninguna dificultad. Sí puedo tener algunas dificultades en términos de compromisos políticos y de acuerdos políticos en la interna de un espacio democrático avanzado, el espacio 1001, que veníamos trabajando y conformando. Pero bueno, ahí daremos dentro de nuestra casa las opiniones que tenemos que dar. La última. 2024, año como intendente. ¿Descarta una candidatura, Metediera? Yo qué sé, no sé, a ver, falta mucho. La pregunta es... el speech, falta mucho, tenemos que... No se es ponga así, cassette. pero no tengo usted ninguna que no dificultad. usa cassette, Sí. no se lo ponga. Nosotros tenemos que analizar, todavía faltan muchas cosas para resolver, por lo menos de una manera responsable. La pregunta es, ¿le gustaría? Yo siempre digo... ¿Se siente capacitado? ¿Se siente preparado? Yo digo en términos futbolísticos, quien juega al fútbol en un cuadro de fútbol y no quiere jugar en la selección, no le corre sangre por las venas. Pero de ahí a materializarlo son 2 pesos aparte. Faltan muchas cosas. A veces uno puede querer y las condiciones no están dadas. Hay que analizar qué pasa en la elección interna, qué pasa en octubre, qué pasa en noviembre, para después hacerse una composición política de las cosas. Porque esto no es personal, esto es colectivo. Los proyectos son colectivos y habrá que analizarlo desde ese punto de vista en ese momento. El Partido Comunista concretamente, entre diciembre y enero del año que viene, enero del 25, va a tomar una resolución concreta vinculada a esto. Con una coalición en la cancha, como todo indica que va a existir, su fuerza política, entiéndase el Frente Amplio, ¿tiene que pararse de otra forma en la cancha? Ya que está usando términos futbolísticos. Yo creo es un desafío distinto al de elecciones pasadas, yo creo que tenés un partido difícil, pero que tenés que salir a jugarlo como una final, ni que hablar, para seguir en términos futbolísticos. No podés bajar los brazos. Tenés que, así sepas que ganás 10-0, tenés que seguir jugando de la misma manera, porque lo que está en juego es la mejora de la vida de la gente. Entonces no puedes especular en términos políticos para hacer las cosas. Vos tenés que hacer las cosas y hacerlas bien. Después la gente valorará y sabrá qué es lo que hace a su entender, como ha pasado históricamente. En eso no hay mayor dificultad. Claramente, si la coalición de gobierno no se junta, como se juntó a nivel nacional, bueno, no aprendieron nada. Ojalá no se junten. Para nosotros sería mejor en términos electorales. Pero a mí en lo personal no me modifica la forma de laburar, porque tenés que seguir dando el debate político de la misma manera y tenés que seguir haciendo la gestión de la misma manera. Metediera, muchas gracias. A ustedes. Hacemos la pausa, ya continuamos con más Agenda Abierta. Hace años que en Canelones levantamos las banderas de hacer las cosas bien. Y una de ellas es la de hacer más obras que nos unen y nos motivan a seguir construyendo entre todos un futuro mejor. Canelones no para de crecer. Y gracias a su gente y su compromiso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones.
Seguimos, amigas y amigos, en Agenda Abierta y recibiendo en estos precisos instantes al diputado Eduardo Luz. Hubo varios acontecimientos políticos ya en la recta final del 2023. Uno de ellos fue que la Corte Electoral aprobó 2 partidos políticos y uno de los partidos que aprobó tiene que ver con el que está encabezando justamente el diputado Eduardo Luz. Un partido constitucionalista y ambientalista. ¿Es así, Luz? Buenas noches, antes que nada, bienvenido y gracias por estar aquí. ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Bueno, ¿por qué ambientalista y por qué constitucionalista? Bueno, ¿Qué se quiere transmitir con ese nombre, Luz? El partido, para mí el partido tiene que reflejar el contenido, el nombre. Claro, el Partido Colorado, Partido Nacional, partido no dice nada, pero son partidos tradicionales que nacieron de la divisa. Lo que nosotros quisimos hacer fue transmitirle al cuerpo electoral cuál era el eje central del movimiento, que son 3. No se podía poner un nombre extenso. Que es la defensa de la Constitución, que yo creo que el sistema sea apartado de la Constitución. O sea, creó un gobierno paralelo, que es legal, o sea, tiene leyes que le permiten funcionar, y en mi concepto se han apartado de la Constitución porque lo que hace el gobierno paralelo, sin las leyes que previamente aprueba, no lo puede hacer. O sea, necesita la herramienta de la ley. Por ejemplo, cuando se hacen denuncias en fiscalía, los fiscales dicen, lo que usted denunció es inconveniente, es desprolijo, es inconveniente, es inapropiado, pero no es ilegal, porque hay una ley que lo respalda. Bueno, eso es un tema que hay que analizarlo un poco con profundidad. Pero yo tengo un eslogan que es ajustar la administración a la Constitución. Si usted hace eso, ajustando la administración a la Constitución, yo diría que de forma automática resuelve algunos de los problemas pendientes del Uruguay. Abro paréntesis. No se olvide que también aquí se han votado leyes anticonstitucionalistas. Sí, claro. Y se les ha dicho a quienes estaban votando esas leyes y no les importó y siguieron adelante. Sí, ¿no? Claro. Bueno, ese es el gobierno paralelo. Si usted tiene acá, las normas inconstitucionales pueden ser o porque la academia las declara, o sea, las juzga como inconstitucional, que es una opinión que yo diría de la Facultad de Derecho y otras facultades públicas y privadas, o porque la Suprema Corte la declara. La Suprema Corte parte de un principio que para mí no es justo, no es apropiado, pero es el principio de que la Suprema Corte parte de la base que el legislador no aprueba leyes inconstitucionales. Ese es el principio. Entonces, cuando hay una ley que se discute su constitucionalidad, la Corte, a no ser que sea groseramente inconstitucional, no la declara. O sea, si puede encontrar un atajo para declarar la constitucionalidad, va por ahí, por ese camino. Ese es un principio general que sostiene la Corte uruguaya. La academia, por otra parte, por otro lado, que tiene una lectura más estricta de la Constitución, reclama muchas veces la inconstitucionalidad, aunque la Corte no lo apruebe. Pero lo cierto es que la ley inconstitucional que vale su declaración, es la que dice la Suprema Corte. Esa es la realidad. Ahora, sin perjuicio de que la Corte declara pocas leyes inconstitucionales, nosotros de la academia sostenemos que son inconstitucionales. Y eso que usted decía, al Parlamento se le advierte. Entonces vamos por ese camino, por las reglas de la academia. Eso por un lado. ¿Y lo de ambientalista, Luz? Bueno, el tema ambiental es el tema hoy más importante del Uruguay. En el Uruguay no hay una conciencia ambiental, o los partidos ecologistas o ambientalistas no lo han sabido transmitir, me parece a mí, o son muy radicales. El ambientalismo es aquello que permite la convivencia del ambiente con el ser humano, que trata de compatibilizar. Le pongo 2 ejemplos. Uno me lo dio un ingeniero que trabajó en la transamazónica, en la carretera. Dice, mira, nosotros hicimos la transamazónica atravesando la Amazonia. Si vos mirás desde un dron la carretera, que es una autopista, es un cabello en la selva, no se nota. Pero si vos no tenés 100 tractores que a ambos lados de la ruta van y vienen, cortando una franja de 30 metros, en una semana la selva se come la ruta. Pero eso permite la convivencia, esos tractores. Entonces, lo que busca el partido ambientalista es eso, el perfil ambientalista del partido. El 20 de diciembre se aprobó la ley
más importante de la historia del Uruguay en temas ambientales. No fue noticia en ningún medio, y no es un reproche a los medios. Se aprobó, media sanción tuvo, en falta del Senado. ¿Por qué no fue noticia? Porque no hay una conciencia real ambiental. Esa ley le transfiere, que fue iniciativa mía, está mal que lo diga, pero es así, fue votada casi por unanimidad, que eso habla bien del proyecto y de los partidos, le transfiere la administración del monte nativo, el monte indígena y los palmares, que son 840.000 hectáreas en Uruguay, que lo administraba el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, al Ministerio de Ambiente. Ganadería lo tuvo durante 80 años, lo trabajó más o menos bien, pero en el mundo los que manejan esa área son los ministerios de ambiente. Que Uruguay no lo hacía porque no tenía Ministerio de Ambiente. Ahora, el Ministerio de Ganadería es un ministerio de producción y el Ministerio de Ambiente es un ministerio de protección. Entonces, en los montes indígenas está el 80% de la flora y fauna del Uruguay. Y entre la competencia de la producción y la protección, Ganadería va por la producción. Entonces hay que cuidar los montes. ¿Cómo se avanza en materia ambiental? ¿Desde un aspecto punitivo, Luz? Sí, claro. ¿O aplicar normas? ¿Establecer claras reglas de juego? Digo porque el aspecto punitivo puede ser, y aquí lo vivimos prácticamente en carne propia, plena sequía y un frigorífico destroza un muro de más de 150 años en una represa para extraer agua de ese sitio. Usted lo recordará muy bien. Sí, yo hice un video de eso. Y por otro lado, uno puede decir, bueno, hoy se abren y se cierran mercados por temas medioambientales. Claro. Usted también lo sabe bien. Sí, claro. Entonces, aquello de establecer claras reglas de juego es, si va a venir un inversor, tiene que venir bajo estas circunstancias o tiene que instalarse en estos determinados parámetros. Uruguay, ¿cómo está en eso? En el aspecto punitivo y en cuanto a las reglas de juego. Bueno, el punitivo está en cero, porque el objetivo mío ahora, este último año de legislatura, es que se aprueben los delitos ambientales, que hace 4 años que estamos peleando. Uruguay no tiene delitos ambientales. Los dueños del frigorífico que usted dice, que yo hice un video de ese frigorífico y lo subí a las redes, toda la bomba y caños, los cables, si hubieran existido delitos ambientales, podrían haber ido presos. Sin embargo, ahora le aplican una multa, así es que se la aplicaron, dudo que se hayan aplicado. Entonces Uruguay no tiene nada. Cuando viene el empresario, que es bienvenido el empresario tiene que adaptarse a las normas ambientales uruguayas, si no, que no venga. Ahora, el gobierno y el anterior están en otra política. Y lo digo con toda propiedad porque hace 3 meses atrás fue el ministro de Ambiente al Parlamento por el derrame de 1 millón de litros de soda cáustica de UPM en un arroyo, que lo descubrió un paisano, a pesar de los 700 sensores que tiene. UPM lo detectó, pero lo ocultó. Esa es la verdad. El ministro dijo que le habían autorizado a la chimenea de UPM en Paso de los Toros a contaminar. Que la empresa le dijo, si no me elevan en algunos días al mes el grado de los productos que yo tiro al aire, no puedo abrir la planta. Entonces le autorizaron a subir el grado de contaminación expresamente. Hay una resolución que lo dice expreso. Eso el ministro lo confesó en la sesión. Nosotros lo difundimos y no tuvo ninguna consecuencia. En la presidencia de Mujica, la planta que hoy es UPM1 pidió que se le autorizara a arrojar más fósforo al río Uruguay, que estaba arrojando al máximo permitido, pero que necesitaba más. Y en un mes de diciembre, que la Comisión Técnica Mixta de Administración del Río Uruguay estaba desarticulada porque había habido elecciones en la Argentina y no tenía delegados, la delegación uruguaya aumentó la cantidad de fósforo y está documentado eso para tirar al río Uruguay y no tiene ninguna consecuencia, porque el gobierno que vino, que yo apoyo entre comillas en algunos temas, hizo lo mismo, hace lo mismo. Entonces no hay conciencia ambiental. Y usted dice, bueno, el fósforo en el río Uruguay, la chimenea en Paso de los Toros, pero si usted lo generaliza eso, hoy el tema más importante es el ambiente. El presidente Lacalle viajó a Europa y vino verde, ¿no? El hidrógeno verde, la huella de carbono, el único discurso que era ese. Todas las reuniones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, incluso ahora en Dubái, son temas ambientales.
que el cambio climático, que los combustibles fósiles, etc. Entonces el mundo se está dando cuenta de eso, y Uruguay, que no puede resolver los problemas del planeta, porque Uruguay no puede resolver, se tiene que encargar de resolver los problemas nuestros, que no tenemos tantos problemas. Ahora, lo que usted dice es nefasto y es grave. Sí. Nefasto porque un inversor doblega al gobierno, grave por el grado de contaminación. Sí. Pero la gente, la población, ¿le importa esto? Bueno, la gente yo creo que inconscientemente le importa, pero el tema de la gente, que yo le entiendo a la gente, la gente está preocupada por su hijo en la escuela, por pagar la cuota del banco hipotecario, por comprar la garrafa de gas, por pagar los servicios públicos, por conseguir un empleo o un mejor empleo. Es decir, la gente tiene que resolver una cantidad de problemas primarios que lo distraen de otros problemas que lo ven lejano. Entonces yo adjudico a eso el cierto desinterés que hay por las personas de ese tema. O sea, tan acuciadas por otros problemas que uno también lo puede entender perfectamente. Entonces digo, a la gente le importa, y la gente, si tiene información, le importa. Porque cuando usted da información, la gente reacciona. La información ambiental es un poco reservada. Cuando usted pide información, muchas veces se la declaran reservada o secreta porque tiene que ver con un contrato, y el contrato es confidencial. Pero el camino es ese: aprobar los delitos ambientales, dar un discurso no radical. Porque, por ejemplo, la diferencia entre el ambientalismo y el ecologismo, que son casi primos hermanos, si usted fuera ecologista, en el planeta Tierra vivirían 800 millones de habitantes. Porque el ecologismo, con buena intención, prácticamente no permite nada. El ambientalismo busca la convivencia viable, posible, entre el progreso del ser humano y la naturaleza. Por eso somos 8.000 millones. Y ahora el mundo está alarmado, pero ese es el tema, que se puede corregir, sobre todo en el Uruguay. Yo soy muy localista. Yo lo que digo es que la guerra entre Ucrania y Rusia nosotros no la podemos resolver, podemos tomar postura, igual que Israel y Hamas y Palestina, pero no está al alcance nuestro. El calentamiento global, o sea, hay grandes temas que Uruguay está absolutamente incapacitado de corregirlo, pero a Uruguay lo podemos cuidar. Y eso a mí me parece que no hay una conciencia, que en el afán del empresario, emprendedor, que yo defiendo al empresario. Mire, yo siempre digo, yo soy de Paysandú. En Paysandú había empresarios que hicieron Paysandú, que les podía dar los nombres y apellidos, que los hijos iban conmigo al mismo colegio. La gente de los dueños de Paicuero, Pailana, Azucarlito, Elixa, las aceiteras, todos esos eran familias de Paysandú, norteña. Eran empresarios que usted los encontraba en la calle, en todos lados. Y que en aquellos años no había una conciencia ambiental, pero tenían sus industrias hasta que llegó el tema ambiental, y las industrias ahí funcionan acordadas a las nuevas reglas. Entonces, los empresarios que vienen del extranjero vienen porque Uruguay le permite la explotación de los recursos naturales gratis, no le cobra impuesto. Bueno, justamente llegó al punto. Para cerrar este bloque, me responde esto y nos vamos a la pausa. ¿De acuerdo con aquello de cobrarle un canon a las grandes empresas, como por ejemplo UPM, respecto a la utilización del agua? Sí, claro, eso hay que... Acá el agua es gratis para todos. ¿Por qué no prosperó en su momento cuando Peña, ex ministro de Ambiente, lo lanzó? Sí, y no prosperó porque los ejecutivos de UPM no están dispuestos a pagar y el gobierno no está dispuesto a presionar. Pero no vaya tanto UPM, las empresas de agua mineral. Las empresas de agua mineral es la única industria que tiene la materia prima gratis. Yo no voy a decir ninguna marca, pero todas las marcas hacen un pozo y sacan autorizados por el gobierno. No se están robando el agua, el gobierno le da permiso. Y no pagan por esa agua que sacan. Y bueno, y UPM ni hablar. UPM toma 104 millones de metros cúbicos por día de agua dulce. Y devuelve 80 o 70. Más o menos 30 utiliza, y el resto lo utiliza para diluir los químicos que arroja al río. Por eso necesita tanta agua. Luz, hacemos una pausa, ¿le parece? Tanda, ya regresamos.
Hace años que en Canelones levantamos la bandera de hacer las cosas bien y una de las más importantes es la de más limpieza. Y hoy, entre otros logros, somos el departamento que más recicla. Canelones también crece gracias a su gente y su compromiso. Por eso, somos el departamento del Uruguay que más se desarrolló en los últimos años. Para poder seguir avanzando, tu aporte es fundamental. Por eso en Canelones, si estás al día y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento más un 10% por pago contado. Canelones es para vivir con todo. Gobierno de Canelones. Seguimos y pretendo incursionar en temas estrictamente políticos. Lo decía en el bloque anterior, medio al pasar, me gustaría profundizar ese concepto. Yo apoyo al gobierno o a este gobierno en determinados aspectos, en algunos no. Vamos a empezar por lo último. ¿Cuáles han sido los temas que a usted no les ha gustado en cuanto a la gestión y directamente no los ha apoyado, Luz? Bueno, todos los temas ambientales no he apoyado. Porque yo voté la creación del Ministerio de Ambiente, claramente. Pero después la gestión de los ministros me ha parecido pobre. Claro, los ministros no tienen responsabilidad. El otro día me preguntaba, ¿usted cree que el ministro debería renunciar? Y bueno, Peña es una buena persona. Pero está en un sistema que no le permite hacer más de lo que hace, a no ser que lo enfrente. Si lo enfrenta, pierde. Él es senador, o sea que podía enfrentarlo porque la banca no la va a perder, pero los cargos en el Ejecutivo sí. Bouvier, que es el actual ministro, también yo creo que es una buena persona, un buen profesional, pero está en un sistema que no le permite tomar medidas estrictas contra los que contaminan gravemente. Entonces yo en ese aspecto no lo apoyo. Después Uruguay ha tomado resoluciones en política exterior inexplicables. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con China, para mí esconde algo. Porque China, primero que las empresas chinas son socias del gobierno chino. No hay ninguna empresa independiente en China. El gobierno es socia de todas. China es el Estado, encabeza el ranking de violación a los derechos humanos. Es el primero. O sea, nadie viola los derechos humanos como China. Amenaza con guerras permanentemente a Taiwán ahora, que cualquiera que se... O sea, en China no hay libertad ninguna. En China hay 114 ciudades, real le estoy diciendo, de más de 1 millón de habitantes. 114. O sea, ¿cuál es el interés chino en Uruguay? Que todo el Uruguay como país somos 3.440.000 según el último censo. Son 3 ciudades chinas. Uruguay le vende a China todo lo que puede. O sea que si Uruguay tuviera un tratado de libre comercio, no puede venderle más, porque ya lo que le vende llegó al tope de venta. ¿Y entonces qué se esconde? Bueno, para mí hay cosas que se esconden que yo no las sé porque son intereses personales de los que están negociando el tratado. Tengo esa sensación. Y segundo, el interés es que China quiere poner un pie en el Uruguay. No le interesa el comercio uruguayo, pero China es un país imperialista. Cuando cayó la Unión Soviética, que era el imperialismo, digamos, comunista de Occidente y Oriente, quedó en el lejano Oriente China como el país comunista e imperialista. Que está bien, es el régimen que ellos tienen. Entonces, en la Argentina ya pusieron la pata, tiene una base naval que el gobierno argentino le cedió 200 hectáreas frente a la Patagonia con la jurisdicción del mar, que si los técnicos argentinos quieren entrar a ver qué hacen, tienen que avisar con 60 días de anticipación. Y el gobierno chino decide si entran o no. Eso usted lo busca en Google y le sale toda la información. O sea, tiene una base naval propia en territorio argentino, porque entraron en la Argentina asfixiada por la deuda, y el 30% de la deuda externa argentina se la deben a China. Entonces, como China es el principal acreedor, maneja, incluso el propio presidente Milei, que dijo que iba a romper relaciones con China cuando era candidato, a la semana de asumir la presidencia le pidió un préstamo a China. Está negociando un préstamo con China, y China está especulando a ver qué hace. ¿Cómo ha golpeado el efecto Milei en el sistema político uruguayo, Luz? Bueno, porque he visto algunos precandidatos que medio que se han pegado a la figura de Milei, ¿no? Pretenden hacer, y de hecho hacen, los mismos spots, los mismos anuncios, que van a haber menos ministerios, que apoyan el liberalismo, y vaya a saber
¿Qué más? ¿Cómo considera usted que pegó el efecto Milei? Bueno, Milei, la palabra fenómeno tiene más de una acepción. Sí, claro. Para bien o para mal. Hay fenómenos buenos y hay fenómenos malos. Exactamente. Entonces, dentro de los fenómenos, y hay un fenómeno neutro. Entonces, cuando uno dice que es un fenómeno, pues quiero aclarar que no es ni bueno ni malo, es neutro, en el sentido de que es fenómeno como algo extraordinario sin calificarlo de positivo ni de negativo. Milei es un fenómeno electoral, pero no en el sentido que sea positivo ni negativo, un fenómeno como un acontecimiento electoral. Porque una persona que era un investigador, un economista de una empresa privada, de varias empresas, docente universitario, hace un partido político y gana las elecciones por un porcentaje nunca visto en la Argentina. Solo superado por Juan Domingo Perón en la década del 40, pero cuando en la Argentina votaba la quinta parte de los que votan hoy. En las mujeres no votaban, por ejemplo, entonces el porcentaje era fácil. O sea que es un fenómeno político. Ahora, Milei es viable en la República Argentina. En Uruguay es absolutamente inviable un Milei o las políticas de Milei, porque Uruguay no tiene los problemas de la Argentina. Yo le diría que Uruguay yo lo coloco entre los 15 mejores países del planeta. Es mi visión. Uno que ha viajado, yo por ejemplo como político hice un solo viaje, en un congreso ambiental en Panamá. O sea que yo no he viajado como legislador al lado de lo que han viajado otros. Debe ser el último de la lista. ¿Qué quiere que le diga, Luz? Porque mire que conozco a varios que incluso se la pasan viajando. Cuando fui a hacer el trámite en el Palacio, le pregunté cómo era que hacía para rendir cuentas y guardaba y el funcionario medio se sonreía. Dice, no, usted no viajó nunca. Dice, usted vaya y vuelva. Una palabra me dijo así. Pero independientemente de eso, lo que hemos viajado, yo viajé de antes, por suerte. Por ejemplo, cuando me casé, lo contaba el otro día, yo fui de luna de miel con Alicia a Europa Oriental, porque quería ver cómo era el régimen, no que me lo contaran. Entonces, cuando nadie iba a Europa Oriental, nosotros fuimos con 28 años. Y fuimos a Yugoslavia, Bulgaria, Alemania Oriental, Hungría. Y recorrimos un viaje de 40 días. Que entonces yo cuando yo era universitario, ¿no? Que el comunismo esto, que aquí, que el socialismo, bueno, vamos a verlo, le dije a Alicia. Incluso le cuento una anécdota. Tiene el cielo ganado también su señora. No, pero escúcheme, nosotros tuvimos 9 años. Mira dónde la lleva de luna de miel, Luz. No, pero nosotros tuvimos 9 años de novio. Entonces, en aquellos años, hoy no sé porque el mundo cambió, los novios hacían el apronte. El apronte era que compraba la plancha, la heladera, la cocina, ¿no? Entonces, el que podía. Entonces, cuando usted llegaba a casarse, tenía la casa armada. En aquellos años era así. Como nosotros tuvimos tantos años de novio, teníamos la casa armada y teníamos una casa que era de mi suegra, que sigue siendo de ella, que nos la prestaba. Entonces teníamos el problema habitacional resuelto. Por eso en el casamiento lo que hicimos fue juntar algo de dinero para irnos de viaje. Y entonces fuimos a Europa Oriental, pero fuimos a Europa Occidental también. Mire que fuimos a París, Alemania, Italia, Francia. ¿Por qué le hago este cuento un poco largo? Que capaz que a la audiencia no le interesa, a los televidentes, y a usted le robo tiempo. Porque yo fui a ver cómo era. Entonces nosotros veníamos de Europa Occidental, le estoy hablando del 89, 6 meses antes que se cayera el muro. Y veíamos la pobreza que había en la Europa Oriental. No me olvido más las mujeres en Alemania trabajando el campo con una azada. Y usted cruzaba unos kilómetros a la Alemania occidental y tenían tractores. Nosotros fuimos a tiendas en Yugoslavia, lo que hoy es Serbia, Croacia, Bosnia, Herzegovina, eso es la ex Yugoslavia, hoy son 7 países. Fuimos a Montenegro, que hoy es un país independiente y rico, y las tiendas, usted iba a comprar un pantalón, eran empleados públicos. Y me acuerdo que la moneda era el diners, como la tarjeta. Esa era la moneda yugoslava. Y usted cambiaba $100, le daban $1.000.000 de diners porque nada valía nada, todo se estaba derrumbando. Entonces, ¿por qué me voy a ese tema? Estamos hablando de Milei. Si usted compara Europa, superado ese trámite, Europa vive en guerra. Hoy está en guerra Europa.
no está Ucrania, está en guerra, está Europa, porque la guerra de Ucrania y Rusia, entre otras razones, después del avance de la OTAN hacia el territorio ruso, cuando la OTAN debería haber dejado de existir, cuando terminó la Guerra Fría, que era lo que justificaba el Pacto de Varsovia de los partidos comunistas y la OTAN. Sí. Bueno, desapareció, siguieron. ¿Da? África es un desastre. El año pasado, en 2 meses, hubo 6 golpes de Estado. América, bueno, el lejano oriente, la China, Pakistán, Camboya, Vietnam, el mundo árabe, no hay derechos humanos. La mujer no puede ir al fútbol, nos enteramos con el Mundial de Qatar. Entonces son muy lindos los edificios, esos países artificiales que hacen en el desierto, ¿no? Que son tremendos visualmente. Pero tienen todos esos problemas de convivencia. El problema de la migración, que la gente no lo ve, pero Centroamérica, el principal ingreso de El Salvador, de Guatemala y de Honduras, el principal ingreso, que lo nuestro es la carne, los troncos, Conaprol, etcétera, son las partidas. Pero no es que yo lo digo, es lo que dicen ellos. El principal ingreso de esos países son las partidas que mandan los inmigrantes que andan por el mundo, como decían los olimareños, sin consuelo por el mundo, ¿no? En aquella canción. Viviendo como puede y enviándole plata a sus familiares para que subsistan en esos países. Entonces, cuando usted ve que el mundo es eso, porque el mundo no es lo que muestra la televisión en la plaza de Madrid, tomando whisky o tomando espumante, el mundo es ese. Bueno, Uruguay está fuera de eso. Uruguay tiene, como dijo el Che Guevara, en la década del 60, cuando el Che Guevara vino acá a la universidad a una conferencia y después se reunió con el presidente en Punta del Este, la famosa foto que está tomando mate con Víctor Aedo, él dijo, si hay un país donde no se puede hacer una revolución, es Uruguay. Y dio las razones. Dice, Uruguay es un país donde el 80%, pues el 90% de la población está alfabetizada, el 80% es clase media. No hay selvas donde esconderse y la población es mayor de edad. El mayor de edad se jubila y no trabaja. ¿Y qué es lo que tiene? Tiempo. Y la persona que tiene tiempo, ¿qué hace? En la década del 60, duerme poco. Y como duerme poco, como no tiene otra cosa que hacer, mira por la ventana. Y al mirar por la ventana, cualquier camioneta que llegue a las 3 de la mañana a bajar 4 rifles y un fusil en un barrio, el vecino lo va a ver. Eso no ha cambiado mucho, le quiero decir, sobre todo si nos basamos en el último censo. Exactamente. Y para ir cerrando ya. No, entonces lo que le digo es lo siguiente, el Uruguay es un país privilegiado. Entonces, las medidas de Milei, que empezamos con eso, es de un país quebrado, desde el punto de vista moral. De un país en crisis. Un país en crisis, quebrado moralmente y éticamente y económicamente, con el 50% de la gente pobre en el país más rico de América. Con el 10% de indigente, algo inadmisible. Entonces, un candidato como Milei, yo diría que yo lo apoyo a Milei, pero para los argentinos, no para nosotros. Decía, para ir cerrando, y hablaba del censo, una cosa trae la otra, porque el censo habla claramente de que la tasa de natalidad cada vez está más baja, de que la tasa de longevidad cada vez está más alta, claro. Y aquí viene la pregunta, ¿apoya el plebiscito de la reforma constitucional? ¿Está bien así como está? ¿O habría que modificarla? ¿Qué opinión le merece ese hecho? Y ya que estamos, el resto de los plebiscitos, ¿no? Tenemos un allanamiento nocturno, tenemos algo que propone su ex partido, Cabildo Abierto, la reforma de la Constitución por el tema tasa de usura. Bueno, hay un plebiscito que está confirmado hoy, que es el allanamiento nocturno. Porque se aprobó por Cámara, ¿no? Se aprobó por Cámara, es decir, 2/5 de legisladores. Si usted consigue la firma, ni siquiera lo trata la Cámara, va derecho a la Corte Electoral. 52 legisladores, son los 2/5. ¿Y comparte el allanamiento nocturno? Sí, yo lo comparto, el allanamiento nocturno. Para mí era mejor el proyecto nuestro con Subía, que era un proyecto que está vigente, que está en estudio, que era un proyecto interpretativo de la Constitución en el cual definíamos la palabra hogar, que hoy el senador Vergara salió diciendo... Sí, bueno, el senador Maía me habló sobre eso. Bueno. Me dijo que apoyaba el planteo suyo. Bueno, ahí está. Pues nosotros decimos, una cuestión interpretativa de la ley. Le cambiás... mirá qué importante una palabra, ¿no? Sí.
Totalmente. Una palabra. Si es hogar o es un punto de venta de drogas. Exactamente. Un rancho en el medio de un asentamiento o cualquier otra casa ocupada donde se comercializa estupefaciente. Ahí Listo. está. Nosotros dijimos, Listo. bueno, dijimos, el 80% de los inmuebles en Uruguay no son hogares. Este estudio no es un hogar. Todos los comercios no son hogares, los campos no son hogares, a no ser el casco. Los de campos deportivos, los galpones, los depósitos, los centros comerciales, nada de eso es hogar. O sea que el hogar no son tantos. Entonces nosotros definimos la palabra hogar, como dijo el constituyente, el hogar es sagrado, bueno, ¿qué es hogar? Porque es competencia del legislador interpretar la Constitución. El numeral 20 del artículo 168 dice que es competencia interpretar la Constitución. Bueno, pero el allanamiento nocturno lo apoya, básicamente. ¿Qué pasa con la usura? Los otros plebiscitos están en marcha, o sea, son el de Cabildo Abierto, de la deuda justa que llaman ellos, y el del PIC-CNT, básicamente, con algún grupo del Frente Amplio, que es el de la reforma jubilatoria. Bueno, esos dos iniciativas, si se aprobaren, los promotores no persiguen lo que yo le voy a decir ahora. O sea, no buscan lo que yo le voy a decir. No buscan eso. Pero sin darse cuenta es lo que van a conseguir si el plebiscito se aprueba. Tanto el de Cabildo Abierto como el del PIC-CNT. Que es el fin de la República y del Estado de Derecho en el Uruguay. O sea que el Partido Comunista, básicamente, que es el que encabeza la jugada, y Cabildo Abierto, que es yo diría que es un partido de derecha, sin proponérselo, van al mismo resultado: el fin de la República. ¿Por qué? Porque usted no puede hacer ninguna reforma constitucional que vaya 30 años para atrás. Las constituciones se aprueban para adelante. Bueno, de aquí en más, el tema es así. La Constitución del 67 rigió del 67 en adelante. Ahora, si usted dice como Cabildo Abierto, todas las deudas del 2002 en adelante se transforman en esta plata. Las del 2002 para atrás siguen con el régimen anterior. Las del 2002 al 2023 siguen con un régimen de cabildo, y 2023 en adelante no se sabe cómo siguen. Porque eso es lo que dice el texto. Lo que pasa es que la gente no lee la reforma. El texto de Cabildo Abierto modifica las cajas de jubilaciones. Todo el sistema jubilatorio que se aprobó por esta ley se cae con el texto de Cabildo Abierto, que lo dice expresamente. Quedarán incluidas las cajas paraestatales y el Banco de Previsión Social. Todos los entes autónomos, todas las empresas públicas y las personas de derecho público no estatal, que la gente no sabe lo que es, que son 54 en el Uruguay, y que una de ellas es Conaprole. O sea, se mete en toda la producción uruguaya, en el sistema jubilatorio, en el sistema bancario, se mete en todo y lo derrumba. Y si se derrumba eso, se derrumba la República. Esa es la realidad, que cuando se empieza a hablar del tema, yo lo voy a decir en cuanto medios me presenten. Y no lo voy a decir, lo voy a leer. Mira, acá dice eso. No es que yo lo diga, dice eso. Y lo del PIC-CNT, que no tenemos tiempo, es lo mismo. Pero tiene que ver con la filosofía del partido. Porque si usted lee el manifiesto comunista de 1848 de Carlos Marx, termina con los 10 mandamientos del comunismo. Son 40 páginas, cualquiera lee, porque el manifiesto en realidad es un discurso. Un grupo de obreros belgas le pide a Marx, que estaba exiliado porque estaba corrido de todos lados, que le escribiera un discurso para un acto. Y Marx le escribe el discurso que terminó siendo el libro más importante de filosofía de la historia del siglo XVIII. Increíble, extraordinario. Mire que yo lo admiro, ¿eh? Y termina diciendo cuáles son los 10 mandamientos, que lo copia del catolicismo. Y usted ahora, cuando yo me vaya, entra en Google y lo busca. Entonces el primer mandamiento es que toda la educación debe ser pública. Segundo mandamiento, que todas las empresas tienen que ser públicas. No hay nada privado. Tercer mandamiento, hay que eliminar la herencia. Y después siguen. O sea, un partido enemigo de la libertad, como es el Partido Comunista. Si no, no serían comunistas, serían otra cosa. Entonces, ¿ellos qué hacen? Se apropian, yo diría se roban en el lenguaje popular, pero se apropian de los ahorros que a la gente le dijeron en el año 1997, si usted hace esto, le va a pasar lo otro. Entonces la gente empezó a ahorrar por ese lado, un porcentaje del sueldo para el jubilatorio. Ellos lo pasan a un fideicomiso, se lo roban a esa gente. Y como la ley prevé que si la persona muere sin haberse jubilado, entre comillas, pasa a sus hijos, le están robando la herencia a los miles y miles de uruguayos que están en el sistema de AFAP. Después es una maniobra política, porque el Frente Amplio lo que hace es lo siguiente: cuando gobierna utiliza las armas de los partidos que no son del Frente para llevar adelante el gobierno. Lo que hizo el Frente Amplio, que no derogó una ley
de los partidos que lo precedieron. Utilizó todo el sistema legislativo del 85 al 2005 para hacer lo que pudo hacer, porque los partidos tradicionales y los otros partidos crearon las herramientas justas. Después crearon lo propio del frente, que son leyes enemigas de la libertad, el corralito financiero, el corralito bancario, el corralito mutual, o sea, meter la gente en un corral, que es lo que ellos hacen, ¿no? Corralito escolar, usted no puede mandar a un hijo en la escuela si no es vecino, tiene que ir, bueno, y todo eso, este gobierno lo eliminó todo eso. Entonces, ahora el PIT-CNT, que pudo derogar las AFAP cuando eran gobierno, tenían la mayoría, 50 votos, ya estaba. No lo hicieron porque defienden el sistema ese. Pero ahora, como quieren tratar de ir contra el sistema, presentan esto. Luz, nos queda infinidad de temas por charlar, pero bueno, obviamente lo vamos a hacer en próximas oportunidades. Simplemente, el objetivo electoral de este partido, Luz, en una meta más cercana, no tal vez a largo plazo, ¿mantener esa banca? Sí, lo que hay que explicar a la gente es que acá hay dos elecciones, las parlamentarias de octubre y las presidenciales de noviembre. Son dos distintas. Entonces lo que nosotros buscamos es que el partido nuestro tenga un respaldo importante en las parlamentarias de octubre, para que las presidenciales de noviembre, que se van a ganar por 30.000 votos, como las pasadas. Sí, la misma paridad. Bueno, eso por lo menos dicen algunos politólogos. Sí. Vamos a estar igual de paritarios. Se resuelva como se definió la última, ¿no? Claro. Exactamente. Se resuelve en el Parlamento. Dese cuenta que la última elección, la coalición le ganó al Frente en octubre por 170.000 votos y en noviembre por 30. O sea que hubo 140.000 personas que votaron Parlamento de la coalición y no al presidente. Eso es notable, porque entonces el presidente depende del Parlamento. Y si nosotros tenemos una pequeña bancada parlamentaria, podemos ser el fiel de la balanza. Y sin chantajear al presidente que la gente elija, porque la gente elige a alguien que no somos nosotros, poder obtener alguna medida, alguna solución a estos temas acuciantes. Luz, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto fue. A ustedes también, gracias por habernos acompañado una vez más. Será hasta la próxima, que pasen bien. Chao, buenas noches.